Situémonos en el año 1492. Es un año muy decisivo porque ocurren dos fenómenos muy especiales. El uno es un fenómeno geográfico que todos sabemos, es el descubrimiento de América. Y el otro fenómeno es el tan destacado lingüista y cronista de los Reyes Católicos, Elio Antonio de Nebrija. ¿Por qué hablamos de Nebrija? Porque siendo una persona muy destacada en muchas ciencias, filosofía, como cronista, como escritor, es muy destacado en la lingüística, y yo diría que sería el padre de la lingüística, porque hasta entonces no había ni unidad, ni teoría, ni reglas, ni normas, ni conocimientos escritos acerca del idioma. En ese año, 1492, Nebrija publica por primera vez su gramática castellana. La divide en 4 partes. Tiene la prosodia, la ortografía, la sintaxis y la etimología. Son las 4 partes que constituyen esa gramática. Dice el maestro Nebrija de la prosodia, que es lo que hoy llamamos fonética, habla del bien hablar, el bien pronunciar, el bien decir, el bien articular. Fue el primero que habló de clasificar las letras, hablaba de las consonantes fricativas, las oclusivas, todas esas cosas que estudiamos en fonética. Sentó el principio de que las vocales eran solamente 5, y eran claras, y eran precisas, y definidamente 5. Ya no había esa complicación de que la A tenía varios sonidos según determinadas pronunciaciones. Eso en la prosodia. En la sintaxis se dio a la tarea de estudiar las palabras, de ver qué oficio desempeñaban en la frase, en la oración, en el texto, y dedujo que la gramática se dividía en 8 partes, muy cerca de lo que nosotros tenemos hoy, que es en la Real Academia, de 9 partes. Pero él metió ahí el gerundio, el participio, y hablaba de muchas otras que constituyeron las 8 partes. En la gramática habló del oficio que desempeñaban las palabras, no solamente lo que eran en sí gramaticalmente, sino el oficio que desempeñaban. En la prosodia, ya lo dijimos, en la etimología, para él era muy importante la etimología, puesto que sostenía la tesis de que las palabras perduraban en la historia del idioma gracias a su ascendencia, porque la grafía, la escritura, se debía mucho a las modas, a las épocas, a los ciclos que se vivían en la escritura. Y en la ortografía hizo muchas innovaciones. Desde esa época se empezó a hablar de la puntuación, se empezó a hablar de sílabas, de diptongos, de triptongos, de buena redacción, del bien decir, y que hizo muchos cambios. Por ejemplo, para unificar, él decía que la lengua castellana estaba a pedazos en España, y que él lo que estaba con esa gramática era uniendo nuevamente todas esas partes para unificar la lengua. Hizo algunos cambios, como el verbo hacer y decir, que eran con Z, cambió la Z por la C. Dijo que la X debía pronunciarse como J. Habló de los problemas que había en diferenciar el uso de la B y la V, que decimos hoy nosotros, pero ellos decían B y B, que la diferenciaban en la pronunciación. La una era bilabial y la otra era labiodental. Entonces habló de todos esos problemas. Habló de las H's que él aceptaba, eran solamente las que se aspiraban al pronunciar la palabra. Esas que después se convirtieron en J. Creo que un ejemplo de esos es Holgorio, por ejemplo. Como dijo que había que hablar, que había que escribir como hablábamos.
Entonces suprimió las dobles letras. Por ejemplo, así se escribía con doble S, le suprimió una S. Progreso la escribían con doble S, le quitó una S. ¿Qué más hizo? Es muy curioso que él dijera que la G antes de la N no daban ninguna particularidad del idioma, que todo lo contrario, que quienes escribían dignidad con G antes de la N, por ejemplo, o digno, estaban pecando contra el buen uso del idioma, dice él, porque al escribir esas palabras así perdían el tono, la tonalidad, la grandeza de la palabra. Algunas palabras del latín las diptongó. Tal vez digamos, por ejemplo, terra, la E la convirtió en IE, en el diptongo IE, y entonces ya nosotros dijimos tierra. La CT del acto, por ejemplo, en latín, él la convirtió en che, y nosotros decimos leche. En esos ires y venires del latín al castellano, del castellano al latín, y de los dialectos del castellano que eran el leonés, el aragonés, creo que eran los dialectos más importantes, había una dificultad en la pronunciación, mucha dificultad en la escritura, mucha dificultad en la comunicación, y él se dio a la tarea de aclarar por primera vez en la historia del idioma castellano todas esas dificultades. Por supuesto que después se publicó un diccionario castellano-latino y uno latino-castellano. Y se metió también con la educación porque era un gran educador. Escribió un tratado sobre la libre educación. No sé qué más se pudiera decir de él, pero es un hombre muy avanzado en la historia. Mire que los signos de puntuación, los diptongos, los triptongos, todas esas cosas que nosotros vemos en ortografía, la puntuación, la pronunciación de las letras, la clasificación de las letras, todo eso tuvo su origen en la mente y en el análisis que Nebrija hizo en el año 1492. Doña Lucila, sería muy interesante hablar acerca de la vigencia de Nebrija, cómo 500 años más tarde todavía se le recuerda, pues si bien no como debería hacerse, sí como uno de los precursores de el estudio sobre el idioma que apenas llevaba medio milenio en aquel entonces. Sí, señor. Sí, me parece que estamos en deuda con el gran padre de la filología. Es el primer filólogo que la historia del idioma recuerda mal, pero que tiene que tener en cuenta, porque es un referente, sobre todo en lo que él llamaba la prosodia, que hoy llamamos fonética. Es una lengua, es una forma de estudiar la lengua, yo diría que de las más recientes. Tal vez tenga 40, 50 años de estudiarse. El mayor fonetista de Colombia fue el doctor Luis Flores, académico. Y sería muy interesante que los profesores, cuando dictamos nuestras clases de español, lo tengamos como un referente. Sería muy notorio que cuando explicáramos un diptongo, un triptongo, lo explicáramos a la manera de Nebrija, y cómo se compagina eso que él dijo en 1492 con lo que en este siglo XXI estamos enseñando en la lingüística, sobre todo en la fonética, porque es que ahora también estamos hablando de letras fricativas, oclusivas, y todo esto viene desde Nebrija. Hemos olvidado al padre de la lengua, a un gran estudioso sobre todo de esas cuatro partes, la sintaxis, la etimología, la prosodia y la ortografía. ¿Cómo influyó Nebrija en los escritores de su tiempo? Nebrija yo creo que le pasó lo mismo que le pasa a todos los pioneros de cualquier ciencia y de cualquier corriente. Primero hay un poco de duda,
porque estos pioneros, en su afán de sentar la verdad sobre los principios, muchas veces chocan con las creencias de los que les escuchan sus teorías. A Nebrija le pasó. Nebrija inclusive nos recomendó que no pusiéramos atención a los grandes innovadores que nos hacían creer que eran sabios y sentaban normas sobre la ortografía. Tampoco le pusiéramos atención a los ignorantes, a la gente del pueblo que hablaba como quería y luego nos hacían creer que eran normas. Que solamente pusiéramos cuidado para atender, para escuchar y para aprender de los doctos, decía él, los verdaderamente doctos. Entonces siempre nos llamó la atención en esa cuestión de creerle a todos los innovadores. Cambian las palabras, cambian las letras, cambian las teorías, cambian las normas y a veces las ajustan a sus propios gustos. Contra eso nos puso Nebrija al cuidado de esas teorías nuevas, y tampoco los que se inventan tantos cuentos, que es que yo lo he visto en tal libro, que es que sí se escribe, que es que a mí me enseñaron, que es que yo creo. Hay que tener mucho cuidado en eso. Eso mismo le pasó a Nebrija frente a los grandes escritores. Traían sus tradiciones de letras, de escrituras, de grafías, y las aplicaban en sus textos. Cuando Nebrija se convirtió en maestro de la lengua, pues tuvo quienes lo acogieran, pero tuvieron que pasar muchos años para poder reconocerlo como buen lingüista y como padre del idioma. Quiero agradecerle a todos el escucharme esta pequeña reminiscencia del más grande hombre que tuvo la lengua, el maestro Nebrija. Quiero agradecer a don Juan José que me tuvo en cuenta para ser compañera de todos ustedes en esta presentación, en estas jornadas. Muchos éxitos y felicitaciones por todavía cuidar el idioma.